Empezamos una nueva edición de Café Mercosur, este espacio en el que nos proponemos analizar la realidad de los países de la región con un foco en los aspectos jurídicos. Bueno, aquí estamos en otro encuentro de Café Mercosur. ¿Qué tal, Osvaldo? ¿Qué tal, Marchela? ¿Cómo andan? Hola, Marcela. Hola, Ramiro. ¿Cómo están ustedes? Hola, ¿qué tal, compañeros? ¿Cómo están? Bien, acá en una ginebra un poco lluviosa. Bueno, vamos a comenzar entonces por un tema que es interesante, que pasó en Argentina, también pasó en Brasil, y a veces nosotros creemos que las cosas ocurren nada más que en algunos países, nada más. Y es este espionaje que se realizaba a través del propio gobierno, ¿no? Eso es una cosa que tenemos que tener en claro, porque de que lo haga el propio Estado es muy complicado, ¿no? Cuando Alberto hablaba de los sótanos de las agencias de inteligencia, ¿no? En Argentina, que durante el gobierno de Macri se espiaba a todo el mundo, eso es muy, pero muy, muy complicado porque nos remite a lo peor de la historia, ¿no? En Argentina a mí me gustaría destacar la tarea de Camaño, ¿no? De la doctora Camaño, que realmente hizo un trabajo muy, pero muy eficaz dentro de la Agencia Federal de Inteligencia, ¿no? Los sótanos que trabajaron tanto con los militares en la época del gobierno de facto y después siguieron trabajando en la sombra durante la democracia, y con el lawfare de Mauricio Macri trabajaron juntamente con los medios de comunicación y con los jueces. Y eso también ha pasado en Brasil. Ahora se ha descubierto que la Policía Federal descubrió, digamos, cuando asume Lula, que tenían un software que permitía controlar los movimientos de hasta 10.000 personas cada 12 meses sin ningún tipo de necesidad de pedir autorización judicial ni nada. O sea que era totalmente discrecional, ¿no? La Agencia Brasilera de Inteligencia, la ABIN, ¿no? Durante el gobierno de Bolsonaro monitoreaba a las personas que él quería. Lo que sí es algo deleznable y es de las cosas más oscuras que hay tanto en Argentina como en Brasil, ¿no? Lo que quería decir con eso es que acá nosotros en Suiza sabemos que estamos vigilados, si querés. Sí lo sabemos, incluso tengo compañeras que saludan todos los días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estoy bien hoy, no se preocupen por mí, ¿no? Pero nosotros sí sabemos que estamos vigilados, por más que aquí existen los secretos de datos y no sé qué, es mentira. E incluso si nos llaman de compañías, de empresas, de no sé qué, y eso sí está prohibido por la ley, pasar los datos, cómo es que ellos tienen los teléfonos nuestros, ¿no? Entonces, cuando uno responde y dice, ¿usted cómo tiene mi teléfono, mis datos? Enseguida nos cortan. ¿Eh? Bueno, esa es otra de las cosas interesantes, Marchela, porque también significa la venta, la oscura venta de datos que se realiza, ¿no? Vos viste que hoy nuestros datos, acá en San Pablo vas a los barrios de la informática y te venden tus datos en un CD por menos de $1, ¿no? Están todos tus datos están ahí. ¿Quién fue el empleado fiel que lo filtró? ¿De dónde sacaron esos datos? Y ahora están usándolo para cosas delictivas, inclusive en Argentina, ¿no? Con ciertos datos te dicen que son de la policía y te vienen con datos que son, digamos, correctos. Tu nombre, tu documento. Pero además de eso, tenemos lo que vos decís, ¿no? Los sistemas, por ahí, no sé si te referís a eso, ¿no? Los sistemas, digamos, de biometría que ponen las ciudades, cada vez más vigilando a la gente, muchas veces, como se ha demostrado en los Estados Unidos, a través de ciertos fenotipos, lo cual es un carácter racista, ¿no? Casi siempre son negros y latinos los que son los supuestos criminales que las cámaras captan, ¿no? O sea que las cámaras son máquinas, pero alguien cargó los datos de esas máquinas. Pero además tenemos estos que son de la oscuridad. Tenemos estos que, bueno, y sabemos por ahí quién los vende, ¿no? Que son empresas de Israel que los vendían, el famoso Pegasus que se vendía y que Macri no devolvió, En Argentina hay dos software que Macri compró que no los devolvió. ¿A quién estarán investigando en ese momento, ¿no? Con todo este gran hermano que entre ellos se investigan, entre ellos hacen cosas de espionaje, ¿no?
Sí, a mí me gustaría rescatar dos temas de lo que está diciendo vos y Marcela, Ramiro. Primero, que el Estado sea quien lo haga, ¿no? Que eso rompe un poco el pacto social, porque nosotros confiamos, o sea, cedemos nuestro derecho al Estado para que el Estado los administre y nos mejore la vida, no para que los vigile de manera ilegal. O sea, eso como primera medida, ¿no? Que esa situación me parece que es deleznable respecto a la democracia. No podemos ceder nuestras libertades o nuestros derechos o nuestras cosas para que lo usen de manera discrecional, sin que haya una orden judicial o algo que lo autorice, lo cual tiene que ser situaciones muy extremas. Eso por un lado, que hace que perdamos confianza en el Estado y todos digamos, no, al Estado no se lo quiero dar porque el Estado cómo lo va a usar. Y la segunda, me acuerdo los primeros años del gobierno de Macri, no me acuerdo si el primero o el segundo año, que en algún momento se habló de que el ANSES iba a vender la base de datos. Claro, sí, sí. Sí. Porque o sea, hay dos organismos en la Argentina que saben más de nuestra vida que nosotros mismos. Uno el ANSES y otro la AFIP. Pero porque, o sea, por razones lógicas, el AFIP lo tiene que saber porque tiene que cobrar impuestos y hay cosas, mientras no invada tu privacidad, está bien porque lo hace con una finalidad, diríamos, en función de cumplir sus derechos. Y el ANSES porque todos, indudablemente, es como un embudo, ¿no? Todos terminamos en ese punto. O sea, entonces saben cuánto nos ingresa, cuánto nos sale, dónde entra, dónde va, qué hijos tenemos, quiénes son nuestros padres. O sea, tiene una serie de datos. Y se hablaba en ese momento, que al final quiero suponer que nunca se hizo, que el gobierno iba a vender esa base de datos o iba a rematar, regalar, no sé, o se lo iba a entregar, porque también siempre estas situaciones son muy oscuras, ¿no? Entonces, esos dos temas me parece que son importantes. Acá tenemos, recordando lo que vos decís de Brasil, lo que ya pasó hace 5 años atrás. Y por otro lado, que el Estado no puede, o sea, no podemos que el Estado haga esto de manera ilegítima, ¿no? Vamos a cerrar esta noticia diciendo que, bueno, que en Brasil se está tratando de desmilitarizar los servicios de inteligencia, la BIM, porque justamente estaba en manos de los militares. Hablando un poco de Francia, estábamos charlando de las manifestaciones la semana pasada, Marcela, en contra de la reforma. Y esta semana creo que la cosa ha ido creciendo, ¿no? Vimos imágenes de Marsella, de Burdeos también, de otras ciudades, ¿no? Ha llegado hasta el sur, muy el sur de Francia, en la Haute-Savoie. Ha habido enormes manifestaciones en esas regiones y, bueno, con quemas, siguen en los incendios y todo. Lo más importante a rescatar en todo esto, bueno, huelga también en los transportes públicos, sobre todo, que es donde influye mucho a la población. Pero lo más rescatable de todo esto es que los bomberos se unieron a la huelga y dijeron no apagamos más incendios, basta, nos unimos porque a nosotros también nos toca, ¿no? Claro. Entonces, y bueno, y Macron muy en su ironía sigue con que la reforma es necesaria. En Uruguay también tenemos lo mismo. Sí. Tenemos las manifestaciones de los trabajadores en las calles, justamente porque les quieren aumentar en 5 años la edad para jubilarse, ¿no? Parece que es un mandato del neoliberalismo. Recordemos que en Uruguay está la calle Pou también, ¿no? Otro neoliberal, al igual que Macron, que es el neoliberalismo de, bueno, recortar beneficios sociales, ¿no? O sea, ¿qué hacemos con la gente que se jubile y que cada día vive más? Bueno, que siga trabajando, cuando, por ejemplo, en Uruguay hay mucha gente que no llega a la edad de jubilarse, que era más o menos lo que se había planteado acá en Brasil, que mucha gente no llegaba a la edad de jubilarse cuando se hizo la reforma en el gobierno de Temer, ¿no? Pasamos a ser personas más descartables. ¿Estás seguro? ¿Confirmaste el dato? ¿En Uruguay pasa eso? Porque acá parece que no pasa eso, ¿eh? Dicen que en Uruguay está todo bárbaro, que la gente se vaya tranquila porque la pasa bien, porque disfrutan,
Claro, se deben jubilar en Argentina los que se van, por eso se pasan, ¿no? No, yo sospecho que esos que dicen que en Uruguay está todo bien son los que quieren que en Argentina también pase lo mismo con la jubilación. No, sí, o sea, Ramiro, ya lo quisieron, ¿te acordás que hubo sí. Otra vez, no me acuerdo, 2015, 2016, soy malo para las fechas, ¿no? Pero ya intentaron hacer una situación así, un movimiento así, y miraba los datos de Uruguay, los datos de Uruguay son terribles, el 50% de la gente no se jubila a los 65, y si fuera a los 70, creo que me parece que era así, 65 y 70, sería el 26, o sea, realmente son unos datos muy malos, porque esa persona que no se jubiló, que no logra tener su jubilación, tampoco tiene obra social, tampoco tiene atención médica, tampoco tiene, o sea, no puede pagar un alquiler, no puede hacer nada, no puede casi mal comer, o sea, realmente no, el problema es mucho más grave. Y la verdad, como escuché uno que le decía acá, de Street Pow se espera cualquier cosa, evidentemente, ¿no? Y acá en Brasil el gobierno sigue haciendo más tareas de vigilancia en materia del trabajo. Rescataron 200 trabajadores en condiciones análogas a la esclavitud, esta vez en la caña de azúcar. Acá la caña de azúcar, recordemos en Brasil que además del azúcar se hace el alcohol, con el cual también se abastecen los automóviles, ¿no? Acá hay automóviles que funcionan a alcohol. Esta actividad que es como la soja en Argentina, muy privilegiada, altamente industrializada, con máquinas que cuestan millones y millones de reales, muchas de ellas. Encontraron 200 trabajadores en las regiones, en los estados de Goiás. Les cobraban el alquiler por las chozas en las cuales vivían. Les cobraban el suministro de las herramientas de trabajo, viste, que te las tiene que dar el empleador. No tenían instalaciones sanitarias decentes, los obligaban a vivir en condiciones muy precarias y a bañarse inclusive con agua fría porque no tenían ni ducha. Era eso, ¿no? Lo que venimos diciendo, el neoliberalismo por un lado quiere que no nos jubilemos, pero por otro lado quiere que trabajemos en condiciones cada vez peores, ¿no? No, que ya es reiterado, ¿no? Porque lo hablamos la reunión. Claro. El neoliberalismo en este tipo de condiciones y cómo reduce la gente a la servidumbre, por lo menos llegar a ser esclavitud. Estas actividades que tienen ingresos millonarios afectan a la gente. Sí, eso es una de las cosas que más duele, ¿no? Porque son, digamos, no habría necesidad, porque aparte cualquier cosa que ocurre, son los primeros que recurren a los auxilios del Estado, ¿no? Hay una sequía, ¿viste? Y el Estado los auxilia. Aumenta el petróleo, aumenta el precio del alcohol también, como si también fuese una cosa, o sea, es incomprensible. La vamos a recibir dentro de minutos a la compañera Isabel Maracina. Yo les propongo que escuchemos una canción mientras la recibimos. ¿Qué les parece? Muy bien. Dale. Vamos a escuchar Noticia para Vivir. A ver. Ser ambicioso, ser codicioso, será tu cárcel, pobre infeliz. Todo el dinero de nuestro pueblo lo estás gastando en otro país. Quiero gritar, justicia para vivir. Quiero pedir extradición o morir. Ser inocente es ser valiente, hablar de frente con la verdad y no engañando a nuestra gente. Eres escoria en la sociedad. Quiero gritar, justicia para vivir. Quiero pedir extradición o morir.
Bueno, estábamos ahora con la compañera Isabel Maracina, de acá de San Pablo de Brasil, psicoanalista, doctora en salud pública, analista institucional. ¿Qué tal, Isabel? ¿Cómo te va? Bien, ¿cómo están ustedes, Marcela, Ramiro, Osvaldo? Muchas gracias por la invitación. Estamos aquí en esta semana tan movida e intensa para los argentinos, ¿no? Totalmente, Isabel, un gusto saludarte y como vos decís, yo hoy me siento cansada, pero yo creo que también las emociones que hemos vivido ayer, ¿verdad? Un día tan emotivo, es como que hoy baja todo el cansancio. Estábamos de alguna manera siguiendo lo que estaba ocurriendo en Buenos Aires, ¿no? Principalmente con lo que fue el tercer Foro Mundial por los Derechos Humanos, que fue un evento muy, pero muy interesante. Y lo que veníamos charlando con Isabel la vez pasada, de la necesidad de la memoria, ¿no? De cómo hay una especie como de idea mundial, ¿no? De ir aniquilando la memoria, porque justamente eso sirve para los proyectos neoliberales o proyectos de derecha, ¿no, Isabel? Así es, yo creo que ese es que como nunca hoy podemos entender la disputa por la memoria como una disputa política intensísima, ¿no? O sea, la memoria es un campo político porque es un campo que guarda el relato, por un lado, ¿no? O sea, lo que hablábamos el otro día, ¿no? En la charla que tuvimos, ¿no? Yo le decía que es muy interesante pensar, por ejemplo, ¿no? En todas las elaboraciones de la memoria y de los relatos que nos han acompañado a lo largo de la historia, ¿no? Por lo menos de la nuestra, en la cual de repente comenzamos a entender que el descubrimiento de América fue el mayor genocidio de la historia, ¿no? Por ejemplo, porque el relato es el relato del descubrimiento y la evangelización, ¿no? Entonces, nosotros crecimos escuchando esta historia, esta memoria, ¿cierto? De repente, todo lo que se viene trabajando nos lleva a pensar, nos lleva a entender que hay un otro relato que se invisibiliza, ¿no? Que se hunde, que se deja en la periferia del entendimiento y que tiene que ver con la brutal apropiación colonial, ¿no? Que se hizo de un continente, de sus pueblos originales. Bueno, lo sabemos. Además, yo le decía a Ramiro que es muy interesante, por ejemplo, pensar en todos los ejemplos que tenemos de esa disputa política, ¿no? Porque Estados Unidos salió de la Segunda Guerra como si hubiera sido el gran vencedor, ¿no? Poco se hablaba de los millones de rusos que le pusieron el cuerpo al nazismo y gracias al cual Hitler fue derrotado, ¿no? Entonces, todo esto, que fue un gigantesco aparato de propaganda en la cual la Metro-Goldwyn-Mayer y toda la Paramount, etcétera, tuvieron una intensa participación, ¿no? Porque todos nosotros hemos visto las películas de guerra, ¿cierto? Todas las racionalizaciones, las sentimentalizaciones, ¿no? Hicieron con que en un cierto nivel el relato de Estados Unidos prevalezca, ¿no? Entonces, hay una construcción política de la memoria, ¿no? Y su negación también es una construcción política, ¿no? Entonces, en este sentido, creo que el trabajo, ¿no? que se ha realizado en Argentina para que esta memoria prevalezca, continúe, ¿cierto? Se fortifique, no sea, digamos, deturpada, deformada. Creo que ha sido uno de los trabajos políticos más consistentes de nuestra historia, ¿no? Digo, como para empezar. Yo quisiera retomar dos cositas de eso que acabas de decir. Una de ellas es justamente lo que fue la gran disputa por el relato de España en Latinoamérica, cuando nosotros vemos, por ejemplo, la gran batalla por la iconografía, todo lo que pudieron destruir de las imágenes de los pueblos precolombinos. Muchas veces se dice que no hay vestigios de los que fue antes de la llegada de Colón. Hay muchísimos.
Sí, lo que pasa es que han destruido casi todo lo que podían, porque era justamente eso, era la idea de que si tenían una imagen iban a adorar una deidad infiel y destruían todo. Lo que se ha podido recuperar cuando uno va al Museo de Antropología en México, por ejemplo, es Maravilloso. impresionante. Lo que se ha recuperado, que es infinitamente inferior a lo que se ha perdido, porque fueron 350 años de apagamiento de todo ese registro, que era el registro, ¿no? Porque no había libros, pero el registro era justamente eso. Oíme, Ramiro, mayor metáfora que usar las piedras del Templo Mayor, ya que hablaste de México, para construir la catedral Claro. en el Distrito Federal, imposible. Esa es la metáfora más clara, ¿cierto?, del apagamiento. O sea, es muy impresionante eso, ¿no? Yo no sé si te pasó, pero cuando yo me emocioné cuando fui a México y vi las fundaciones de la catedral, ¿no? Donde estaba exactamente las fundaciones del Templo Mayor, ¿no? Entonces, creo que sí, que el esfuerzo es apagar, ¿no? Y hoy creo que también tenemos un esfuerzo muy importante, ¿no?, en relación a lo que significa el apagamiento de las filiaciones. Cuando un sujeto se queda flotando en el vacío, cuando no tiene posibilidad de referirse a una filiación, ¿no?, a una historia que lo contemple, a una historia que lo contenga, una historia en la cual él pueda reconocerse como parte de un colectivo, como parte de una historia de pueblos, ¿no?, de comunidades, etcétera. Ese sujeto es inmediatamente vulnerable, ¿no? O sea, está para lo que sea, ¿no? Y esto el sistema lo sabe muy bien, ¿no? Creo que los dueños del poder siempre lo supieron. Esto es algo que para nosotros puede ser una formulación relativamente moderna, pero no nos olvidemos que en el gigantesco éxodo que significó la esclavitud, ¿no? El éxodo, digo, la diáspora forzada de los esclavizados, ¿cierto? Una de las prácticas inaugurales de la esclavitud era dar la vuelta al árbol de la memoria antes de embarcar, para poder allí dejar toda la identidad que ese sujeto portaba, ¿no? Entonces, para los hombres eran 9 vueltas en el sentido del reloj, para las mujeres eran 7 vueltas en el sentido contrario al reloj. Una vez hecho esto, el sujeto no tenía más filiación ni identidad, ¿no? Entonces creo que sabemos bien lo que la memoria como proyecto de resistencia y de identidad y de dignidad significa, ¿no? Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir, libre como el viento. Y estaba pensando lo que decías con relación a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Porque nosotros pensamos en la Segunda Guerra Mundial y pensamos en Italia, Francia, Inglaterra, pero la gran mayor parte de la Segunda Guerra Mundial se desarrolló, por ejemplo, en Hungría, en Polonia, en Rumania, en Polonia. Polonia fue terrible. Lo que se conoce como el este europeo. Y justamente 27 millones de muertos le costó la Gran Guerra, como se denomina en Rusia, ¿no? Y este año no le invitaron a Rusia a conmemorar justamente el fin, digamos, la derrota de Hitler. Por primer año, no es casual que en Argentina se quiera desconocer a los 30.000 desaparecidos, no es casual que el proyecto de Bolsonaro quiera decir que no hubo dictadura en el 64 en Brasil, no es casual que Vox en España reivindique el franquismo, no es casual que no se ataque al nazismo como era y que se lo relativice, porque justamente hay todo un verdadero proyecto que se beneficia con eso, ¿no, Isabel? Claro, exactamente, porque la ultraderecha está absolutamente interesada en apagar cualquier trazo de organización colectiva. Yo creo que la cuestión del colectivo es muy importante, ¿no? Es esto lo que le tienen mucho miedo,
¿no? Siempre la derecha le tuvo mucho miedo a la organización colectiva. Vale entender o darnos cuenta de lo que fue siempre la lucha antisindical. Estados Unidos, fundamentalmente, ¿no? Toda la brutal campaña que siempre hicieron para que los sindicatos no, a pesar de que la FULCIO era una organización muy poderosa, pero de todas maneras, ¿cierto? La sindicalización siempre fue un objetivo de eliminación, ¿no? De la organización de los trabajadores. Entonces, creo que la cuestión de la memoria como un proyecto de construcción colectiva es uno de los instrumentos políticos más importantes que tenemos. Esto creo que tenemos que tenerlo muy claro, ¿no? O sea, es allí donde la gente se alinea, se encuentra y donde, por otro lado, se realiza mucho, ¿cierto? La posibilidad del pasaje, ¿no? Cuando yo hablo de la afiliación estoy hablando de eso. Estoy hablando de lo que es el pasaje y la inscripción de un sujeto en una historia común, en una historia colectiva, a donde los más viejos transmiten su historia a los más jóvenes que pueden reformularla y retomarla y hacer con ella otra cosa de acuerdo a lo que de alguna manera el mundo les presenta. Entonces creo que la afiliación como operación, ¿cierto?, es muy peligrosa para el capitalismo, porque una persona que tiene una afiliación fuerte no se deja manipular, trabaja de otra manera con la memoria, trabaja de otra manera con su pertenencia, ¿no? Esto lo vemos muy claramente en los pueblos originarios. En Brasil eso es conmovedor, ¿no? Es ver cómo guardan o cómo tratan desesperadamente de guardar su pertenencia, su identidad, sus costumbres, ¿cierto? Aún en circunstancias lo más adversas posibles, ¿no? Esto también ha sido muy claro en la organización de la sociedad brasilera, ¿no? Porque si hay algo que en esta sociedad brasilera vale, es la memoria de los pueblos que fueron esclavizados y que mantuvieron a rajatabla sus tradiciones, su religión, sus cuentos, sus historias, ¿no? Y que dio origen a innumerables producciones importantísimas en la cultura brasilera, ¿no? Creo que es lo más lindo que tiene. Una cosa que es interesante de Brasil, para que veamos hasta qué punto lo que estás diciendo, Isabel, tiene comprobación empírica. En Brasil se ha creado la idea o el mito del hombre cordial, de que Brasil tiene un pasado con una historia que fue pacífica, que no tuvo guerras, que no tuvo batallas, y se ha apagado todo eso. Y cuando nosotros comparamos, por ejemplo, la guerra de la independencia en América Latina con las revueltas llamadas aquí en Brasil, que fueron verdaderas, a veces batallas, digamos, fracticidas, pero superaban por 10 el número de gente que murió, que falleció, de los que fueron las campañas contra la independencia de la hispanoamericana, digo. Pero vos fíjate hasta qué punto eso se apaga para borrar esa memoria de lucha y de resistencia del pueblo brasilero y crear un pueblo brasilero cordial, dócil, manso, que se adapta a las situaciones, ¿no? Sí, así es, así es. Y eso quería, ahora sí, ya le paso la palabra a mis compañeros, justamente ponerlo porque esta memoria más reciente, digamos, esta memoria más reciente de lo que ayer se conmemoró el 24 de marzo en Argentina, se conmemoró otro inicio de la dictadura más genocida que tuvo la Argentina en el 76. Y bueno, pero antiguamente eran el partido militar, digamos, eran los militares que imponían una voluntad, la voluntad de un sector, de una oligarquía que estaba engarzada en el mundo, en el modelo agroexportador, básicamente, a través de golpes militares. Y hoy lo pretenden hacer a través de golpes judiciales, ¿no? Del lawfare. Eso fue lo que se dijo en el tercer foro mundial de derechos humanos que se realizó en Argentina. Y eso me parece muy, pero muy interesante. Vamos a escuchar un pequeño videíto de lo que significó este foro. ¿Qué les parece? Y después lo comentamos. El Foro Mundial de Derechos Humanos es el mayor encuentro de activistas por los derechos humanos. Este 2023, el evento organizado por la UNESCO, se desarrolla en Argentina. Reúne a los principales representantes en esta materia como el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, la madre de la Plaza de Mayo, línea fundadora,
Tati Almeida, o la directora del Centro Internacional para la Promoción de Derechos Humanos UNESCO, Fernanda Gil Lozano. Que se reflexione sobre derechos humanos, pero auténticamente, ¿no? Porque también, así como hay grandes luchadores que son un ejemplo para todos nosotros, hay una industria de derechos humanos y hay gente que lucra de esto. Entonces hay que tener mucho cuidado. De el tercer Foro Mundial también forma parte el expresidente ecuatoriano Rafael Correa, quien junto a otros líderes progresistas están en Buenos Aires para participar del evento, así como de la celebración por los 40 años ininterrumpidos de democracia argentina. Un tema que para el exmandatario está en riesgo, pese a que en la región, lo que ha existido es únicamente elecciones. Todavía tenemos pobreza generalizada, desigualdad, lo que habló el presidente, no podemos garantizar condiciones de vida dignas para toda la población. Esos son los derechos humanos en que se fundamenta la democracia. Debemos seguir luchando para construir una verdadera democracia. Rafael Correa basa su argumento en cómo existe selectividad, pues cuando la derecha gana elecciones hay democracia, mientras que cuando las pierde, no duda en pasar por encima de las normas vigentes, algo vivido recientemente en América Latina. Y eso sucedió en Ecuador, en Bolivia, en Brasil y con instrumentos más sofisticados, como el lawfare. Antes se daban golpes de Estado directo, las botas militares. Ahora es suficiente utilizar jueces corruptos, medios de comunicación corruptos para lograr los mismos fines. El ex jefe de Estado insistió en que la integración regional es algo ineludible. La miopía histórica más grande puede atentar contra la integración. Eso va más allá de ideología de izquierda a derecha. Entonces, ha tenido un tropiezo muy fuerte UNASUR. La restauración conservadora que vino con hambre atrasada, quiso destruirla, sobrevive, apenas, pero sobrevive. Y con los gobiernos progresistas que están llegando nuevamente a Sudamérica, pues se reconstruirá. Quería recordar un poco cuando empezó Isabel, hablando del colectivo y que como colectivo por la memoria y lo que se puede conseguir. Y sobre todo en la Argentina, esta semana, que fue no solo el Foro Mundial por los Derechos Humanos 22 y 23, sino que el 24 fue un día de recuerdo y que hubo mucha gente, tanto en la plaza en Buenos Aires como en mi ciudad, en Rosario, se reunieron. Y hay una vuelta para que se pueda recordar esa memoria, y no quiero dejar pasar tampoco que el 25 es el aniversario hoy, el día de hoy es el aniversario de la desaparición y muerte de Rodolfo Walsh, que fue el primero que hizo una carta pública contra el golpe, o sea, y que le costó la vida, ¿no? Él siempre fue un militante, o sea, no solamente eso le costó la vida en realidad, sino toda su vida la dedicó a la militancia y ahí terminó. Pero por eso recordar eso en la Argentina y cómo eso fortaleció la memoria y que a veces nosotros mismos no conocemos los alcances de cómo se fortaleció esa memoria. Hace un tiempo atrás, hace 2 o 3 años atrás, miraba una serie polaca, 1983, que o sea, es una distopía, no cayó el comunismo, etcétera. Pero en esa serie, ¿qué decían? Que en la Argentina se dice que hay desaparecidos. Qué cosa, ¿no? Decir, en Polonia mismo llega esa misma noción de la fortaleza de esa imagen y de cómo el colectivo, la memoria del colectivo, la construcción, puede hacer que se siga teniendo como tema, ¿no? Que es una cosa que me gustaría destacar porque siempre parece que las noticias no son tan buenas, que cómo con la unión de todos, con el recuerdo, podemos lograr que algunas cosas se sigan manteniendo y sigan siendo importantes. Que me parece que es importante entender que hay un proceso, ¿no? Fue todo el proceso de la construcción de la memoria en Argentina y de la manutención a lo largo de 40 años, como decía antes, la lucha porque eso sobreviva, no es un proceso regional, es mundialmente conocido, es una referencia internacional en muchos lugares, ¿no? Entonces, eso en Brasil es clarísimo, en el continente entero, esta es una referencia y creo que en muchos lugares del llamado primer mundo, esto está claramente instalado como una referencia en el campo de los derechos humanos, ¿sí? Yo lo que quería destacar es que justamente respecto a lo que decía Osvaldo, no se olviden que las primeras veces que empezaron a llegar noticias de lo que pasaba en Argentina fueron gracias a las madres de la Plaza de Mayo, que en la época del Mundial o no sé en qué contexto era exactamente, donde periodistas extranjeros
la fueron a entrevistar y ahí empezó a conocerse lo que estaba pasando realmente. Por eso es tan importante la lucha de estas grandes y bravas mujeres, ¿verdad? Que son nuestras madres y abuelas de la Plaza de Mayo. Vamos a escuchar un pequeño videíto que tiene que ver con lo que acabas de decir, Marchele, donde podemos ver estas imágenes de las madres. Nosotros solamente queremos saber dónde están nuestros hijos, vivos o muertos. No sabemos si están enfermos, si tienen frío, si tienen hambre, no sabemos nada. Y desesperación, Señor, porque ya no sabemos a quién recurrir. ¿Quién sabe, Alicia, este país no estuvo hecho porque sí? Me pareció excelente ese pequeño video, muy cortito, pero que de alguna manera ejemplifica muchas cosas y bueno, y las cosas han tenido, quién sabe, Alicia, este país, han tenido que ser así, ¿no, Isabel? Bueno, las cosas han tenido que ser así, no sé. Me parece que no es una cuestión de destino esta, De ¿no? determinismo, ¿no? No es una cuestión de destino, esto es una cuestión de lucha política, ¿cierto? O sea, de hecho creo que hay una cuestión que para nosotros es muy importante entender justamente en las cosas, ¿no? Vos decías hace un ratito, ¿no? Hoy ya no se necesitan las botas, porque en esa época se necesitaron las botas para arrasar, ¿no? Con una resistencia a lo que sería el proyecto que vino después, ¿no? O sea, nuevamente, todo el relato, ¿no? De la lucha contra la subversión en los diferentes países, ¿cierto? Ocultaba y invisibilizaba que en realidad lo que se eliminó fue muchas generaciones de luchadores de todo tipo, ¿cierto? O sea, por ejemplo, yo puedo decirlo muy claramente, mi tío, Alfredo Bravo, a los 52 años, era dirigente sindical de Cetera, jamás en su vida apoyó la lucha armada, nunca, al contrario, era radicalmente contra, y fue preso y torturado como si fuera el jefe de la guerrilla. Así como, por ejemplo, en Córdoba, que también me tocó mucho porque yo vivía en Córdoba en esa época, sabemos lo que pasó con Atilio López, sabemos lo que pasó con la dirigencia sindical progresista, ¿cierto? Entonces, hoy, como vos decías, hoy tenemos otro dispositivo, que es el lawfare, ¿no? Entonces, creo que eso también hay que poder ir, digamos, como haciendo el relato del proceso, ¿no? O sea, que la gente entienda de que esto que está pasando ahora tiene que ver con lo que pasó antes y tiene que ver con lo que pasó mucho antes también, ¿no? O sea, el año pasado publiqué un artículo en un libro que sacó la Secretaría de Derechos Humanos de Argentina, que era el discurso de odio como telón de fondo, como contexto, digamos, ¿no? Del lawfare. Porque los 30.000 desaparecidos se dieron en el contexto que muy bien describiste, Isabel, de la lucha contra la subversión de lo de la patria. Y te acordás que mostraban propagandas de la dictadura. Argentina, bocado deseado por la subversión internacional, que intentó debilitarla para poder dominarla. Fueron épocas tristes y de vacas flacas, hasta que dijimos, basta, basta de despojo, de abuso y de vergüenza. Y ahora es contra la corrupción, supuestamente. Ahora es contra la corrupción que carcome el país. Y con eso han caído algunos dirigentes corruptos. En Brasil, algunos empresarios corruptos, pero muchos empresarios que no tenían nada que ver, que también cayeron, porque justamente es una especie, en estas cuestiones de las delaciones premiadas o la figura del arrepentido, sirven como para presionar a cualquiera, ¿no? Y todo el mundo no tiene una resistencia heroica, tampoco podemos exigirle resistencia heroica ante el accionar del Estado. Pero justamente esta idea de la corrupción que carcome, que convence a un gran sector de la sociedad, sirve para que se persigan, como decía Correa, a todos los dirigentes populares, empresarios populares y algunos que también están
con un pensamiento diferente, como periodistas, por ejemplo, como quisieron hacer con C5N en Argentina, como hicieron con muchos periodistas acá en Brasil, cayeron en la obnubilación del lavallatismo y prácticamente terminaron avalando al gobierno de extrema derecha de Jair Bolsonaro, ¿no, Isabel? Pero seguramente, ¿no? Inclusive hoy estaba justamente leyendo una declaración de un actor, que es un tipo muy lúcido, Pedro Cardoso, ¿no? Que hablaba justamente sobre una invitación que le hicieron a una mesa redonda en la CNN de Brasil, que como sabemos es sabidamente de derecha, ¿cierto? Y él es un tipo fantástico porque no se calla la boca, ¿no? Entonces les decía en la cara a los periodistas, ustedes sufren presiones, ¿qué les pagan para decir las pavadas que están diciendo? Esto no es un programa periodístico, este es un show, denunciando justamente la forma en que los medios, ¿cierto?, van montando los discursos de manera que la gente se va subjetivando de acuerdo a lo que escucha, obvio, ¿no? Entonces, hablar, por ejemplo, insidiosamente de manera, ¿no?, de colocar a Bolsonaro y a Lula en dos polos de la misma dinámica. Equivalentes. Exactamente, ¿no? Es sin duda alguna una práctica de derecha. Y la gente no se da cuenta, pero lo va comprando, ¿no? Entonces sí, claro, sin duda. La famosa teoría de los dos demonios, ¿no? Aplicada ahora, reactualizada, ¿no? Exactamente. Y en un momento, cuando yo lo escuché el video de ¿no? Cuando en un momento el periodista, un imbécil, no tendría más de 30 años, evidente, no diciendo, bueno, pero Bolsonaro y Lula al final, entonces Pedro Cardoso le dice, señor, usted está comparando un torturador a un presidente que jamás en su vida presionó a ninguna fuerza de seguridad para que hiciera nada contra la ley. No, dice, y ahí le dice el tipo, usted está diciendo que Bolsonaro fue un torturador, pero no está demostrado. No sé si me entienden. Sí, sí te entendemos. Esa equivalencia que se realiza, ¿no? Y aquí interesante, voy a poner una imagen de justamente del grupo de Puebla que hizo una reunión que estaba dentro del tercer foro y me parece muy interesante, Voluntad Popular y Democracia, del partido militar al partido judicial, las amenazas a la democracia. Eso me pareció muy, pero muy interesante porque justamente resume un poco todo lo que estás diciendo, Isabel, también, ¿no? Sí. O sea, vos estás haciendo una descripción de lo que aquí se había dicho de una forma, digamos, tan concisa y tan sintética, ¿no? No, claro, por supuesto, porque ahí tenemos una cuestión que a mí me parece que es fundamental, ¿cierto? Entonces, Bolsonaro no fue, además de ser un payaso patético y un ser despreciable, ¿cierto? Pero él lo único que hizo fue poner la cara para toda una clarísima, precisa destrucción de los organismos institucionales de la democracia, ¿cierto? Entonces, no es casual, cada uno de esos, cuando nosotros vamos a ver, ¿no es cierto?, qué es lo que está pasando en Argentina y qué es lo que pasó en Brasil, pero es igual, y qué es lo que, como Correa decía en esa mesa, justamente, qué es lo que pasó en el caso de Ecuador, qué es lo que pasó en el caso de Paraguay con Lugo, qué es lo que pasó. O sea, estamos viendo, así como vimos las dictaduras de los años 70, estamos viendo el lawfare del 2021, ¿cierto? Entonces, tenemos allí una práctica absolutamente clara y sobre todo una cosa que me parece fantástica, sin ningún tipo de pudor. Claro. Desembosada. Claro. Sí, a eso me quería referir ahora, como aprovechando que la tenemos a Marchela, ¿no? Porque nosotros siempre pensamos que estas cosas eran latinoamericanas o tercermundistas, por lo menos, pero en esta lucha del relato estamos viendo cosas que están ocurriendo en el mundo entero, principalmente en Europa. Me estoy refiriendo a la prohibición de dos medios de comunicación rusos, como son RT y como son Sputnik, porque supuestamente estarían financiados por el Estado, cuando tenemos canales estatales en muchísimos países en Europa, ¿no?
no vamos a citar, pero bueno, podemos citar la Deutsche Welle, BBC, RTV, la RAI, ¿no? Ellos, digamos, que también lo solventa el Estado, harían periodismo profesional, pero los rusos, como son los malos en este momento para los europeos, ellos sí, ¿no, Marcela? Sí, totalmente. Bueno, esto ya viene de hace más de un año, más o menos. Bueno, lo primero que cortaron fue RT, no teníamos acceso en toda Europa e incluso en Suiza. Ahora en Suiza tenemos acceso a RT, pero en Europa no, en todo el resto de la comunidad europea, ahí me refiero, ¿no? Como Suiza ya no hace parte de la comunidad europea, nunca hizo, entonces ahora sí, pero desde que empezó la guerra no nos dejan ver la otra cara. Entonces comemos cosas que ellos quieren que comamos y obviamente acá la información es totalmente hacia donde ellos quieren que vaya, y yo te juro que no la puedo mirar porque es sin contenidos, con falta de respeto incluso hacia el televidente o hacia el escucha, y de poca calidad. Siempre Rusia es el malo, obviamente. Lo interesante de todo esto, Marcela, y que retomando lo que decía Isabel, es que es la lucha por la palabra, es la lucha por el relato. Puede que Rusia sea malo, pero ¿por qué no poder escucharlo? O sea, es interesantísimo eso. Siempre tenemos que escuchar las dos voces. Siempre tenemos que tener ese derecho a las dos voces. Pero es que ahí iba, no nos dejan, o sea, tenemos que masticar lo que ellos están, lo que ellos quieren que pensemos. Y eso es lamentable, pero ya es demasiado evidente. Y también tiene ese lado geopolítico que le estás dando, Marcela. Y eso se lo ha dicho la generala, la que está a cargo del Comando Sur, Laura Richardson, que está muy preocupada porque esos medios rusos dice que tienen 30 millones de suscriptores en América Latina y que esa propaganda de esos medios rusos en América Latina está en contra de los intereses de los Estados Unidos, porque como ya había dicho en otro video antes, América tiene litio, tiene petróleo, tiene riquezas naturales que son muy importantes para la defensa de la democracia norteamericana. Sí, porque aparte no dice América tiene, dice nosotros tenemos, sí, es verdad. Nosotros tenemos, o sea, asumiendo que en realidad es de ellos. Y acá, o sea, acá a veces llamo un poco más lejos con eso del rasero, ¿no? Porque parece que vos hablabas de la BBC, de la Deutsche Welle, de RT, la RAI, el canal francés, todos ellos parece que son independientes y que sus opiniones, o sea, no importa que los pague el Estado, o sea, pero son independientes. En cambio, la televisión rusa o Sputnik, qué sé yo, no son independientes porque lo paga el Estado. ¿Cómo se puede lograr esa doble vara para medir lo mismo, no? O sea, qué situación, qué difícil que nos hace, dicen que ya asumimos como que el criterio de independencia tienen unos países. ¿Independiente de qué, no? Porque indudablemente la BBC lleva adelante la política británica. O sea, durante la guerra de Malvinas la BBC no hablaba las noticias que venían de Argentina. Ellos tomaban la noticia que le daban el ejército británico, ¿no? ¿Y por qué ahora van a cambiar? Porque nos metimos en el tema de los medios de comunicación de una forma tan natural, porque es tan importante, porque es una de las patas tanto de las dictaduras como del lawfare. Claro, pero los medios de comunicación son los que la lucha por el relato está absolutamente colocada. Entonces, en la medida que el relato, ¿cuál es el relato que triunfa? Es la memoria que queda. Entonces, estamos allí en un campo de disputa política intensísimo, porque además yo creo que lo que no nos damos cuenta es que nunca dejaron que las dos voces o